la Biblia al primer Adán con el postrer Adán. ¿Será que hay demasiadas similitudes o habrá algunas diferencias? Cuesta entrar en el tema, es un poco subjetivo, pero demasiado importante como para que lo pasemos por alto. Primero, el primer Adán, desde luego, es modelo de una raza. El postrer Adán, no el segundo, el postrer, no segundo, postrer, ya no va a haber otro. Es modelo de otra raza. Muy bien, cuando se hacen esas colonias de edificaciones, se ponen casas modelo. Entonces la casa modelo de este tipo de casas, la casa modelo de este otro tipo de casas. Se supone que la casa modelo de esta van a ser las casas como esa, y de este otro modelo como esta. ¿Me explico, verdad? Entonces, pongamos, el primer Adán es el modelo 1, el postrer Adán es el modelo 2. Ahora, empecemos a ver las diferencias. ¿Qué fue lo que sopló Dios en el primer Adán? Muy bien, entonces, el primer Adán, ¿le soplaron qué? Qué bueno que me contesten en coro, no van a haber cuerdas disonantes. Espíritu de vida. ¿Le comunicaría a Dios su espíritu de él al hombre o espíritu de vida creado? Espíritu de vida creado, espíritu creado para darle vida. Muy bien. No el Espíritu Santo ni el Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces estamos haciendo la casa modelo número 1. La casa modelo es un hombre creado con espíritu vivo, pero espíritu humano vivo. No espíritu, insisto, no espíritu de Dios. Aunque vino de Dios, sopló y ahí está. Muy bien. Pero resulta que cuando desobedeció, el espíritu de ese espíritu murió. Era el único que tenía la relación de la vida con Dios. No tenía la vida de Dios, pero la vida con Dios. Muy bien. Cuando se cortó la línea o la conexión con Dios, entonces quedó muerto. Vamos a ser muy meticulosos y ojalá no se vaya a desesperar ni a aburrir, pero estos son detalles demasiado importantes, porque va a ver usted que de la obediencia depende el mantenimiento de la salvación, no de obras, sino por la fe, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, ¿cómo se quedó este primer Adán? Cuando murió su espíritu, se quedó alma con cuerpo. Perdone, vamos a emplear una expresión fuerte. Se quedó un hombre animal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no lo va a guiar el Espíritu de Dios, porque no tiene conexión. No le va a hablar el Espíritu de Dios, porque no tiene con quién hablar. No lo va a mover el Espíritu de Dios. ¿Cómo se va a mover? Se va a mover por su propia cuenta. Se va a mover por su alma. Ahora, viene un interrogante. Yo he estado reflexionando mucho estos temas, entonces me vino ayer precisamente una pregunta muy interesante al respecto, como que la persona hubiera sabido lo que yo estaba pensando. Y la pregunta fue, ¿no tendrían los animales de ahora, no tendrían espíritu? Soplo de vida espiritual, y lo perdieron, y por eso están en un submundo del cual se van a recuperar cuando el hombre sea recuperado, porque ni siquiera por culpa de ellos es. Mi respuesta fue exactamente, así va a ser. Los animales son seres que solo tienen alma y cuerpo. El animal tiene alma. Su vida viene del alma. Su existir, pues. Desde luego, ahora no pueden comunicarse como ellos sabrían comunicarse. ¿No se quedaría así Adán? ¿Qué dice? Cuando Adán cayó, por supuesto. Pero ¿cómo era Adán, el primer Adán, cuando estaba obediente? Era espíritu de vida con alma y cuerpo. ¿Lo quería dirigir Dios? Pero aquí viene ya la parte más importante. Fíjese bien. Lo quería dirigir Dios mediante el uso de su voluntad humana. No robándole la voluntad humana. No obligándolo. Es decir, no iba a tener una fuerza capaz de empujarlo a donde el hombre no quisiera. No iba a tener un poder
que actuara en él a pesar de él. Ahí veníamos platicando con mi hermano de eso. Como que hubiera sabido qué era lo que traíamos hoy en la mañana. Hermano Maynor. Bueno, entonces, por favor, note eso, hermano. Dios no, y sentó las bases, no va a vulnerar tu voluntad. Adán, te doy voluntad propia. Escoge. Por eso te voy a poner la prueba. Yo no veo de ninguna manera razón alguna para que haya un fiscal en las cortes celestiales, si no va a haber alternativas para el que va a ser juzgado. Llegó Luzbel a las cortes celestiales, cuando había cortes celestiales actuando así. El fiscal era un ángel, era un hijo de Elohim. Los hijos de Elohim eran los jueces, los que estaban haciendo dispensa de la justicia de Dios. O sea que las cortes celestiales estaban actuando de parte de Dios. Había un acusador fiscal y había un defensor. Ya se puede imaginar quién era el defensor. Pero el acusador era Luzbel. Por eso, cuando el desfile de ángeles iba a una de las sesiones de las cortes celestiales, entre ellos iba Luzbel a actuar en su papel. Yo encontré una versión por ahí que dice que todavía no era Satán. Por eso iba. Porque si hubiera sido Satán, lo excluyen. Pero ahí va. ¿De dónde vienes? Fíjese que la plática no es no vayas a la corte. ¿De dónde vienes? De la tierra. Y traigo acusaciones. El fiscal, buen fiscal, cuando era Luzbel, defendía a Dios y quería probar las fallas de sus criaturas. Para eso estaba. Ahora, note usted, todo eso es alrededor de la voluntad humana. Si Dios va a manejar al hombre así indiscriminadamente, ¿para qué tiene acusador? Se va a acusar a sí mismo. Pero si Él dejó libre al hombre, le va a poner un acusador y que se defienda. Y le va a poner un defensor para que lo ayude. Pero no a tapar el pecado. Muy bien. Todo esto va porque el primer Adán, téngame paciencia por favor, pero va a ver usted que de aquí se desprende la base de un evangelio real. Yo voy a llegar hasta el punto de probarle que si no tenemos algo más de lo que tuvo Adán, la cabeza del otro modelo de casas, nosotros vamos a terminar excluidos. No es mentira, es verdad. Muy bien, vamos a ver, voy a ir al punto. Ayúdeme por favor, porque está usted muy expectativo ahí y me pone nervioso. ¿Sabe qué se me pone? Que no cree nada de lo que estoy diciendo. Bueno, como yo traigo la Biblia pues a la mano, eso lo voy a probar con la Biblia. Entonces mire, veamos, y eso veníamos platicando con mi hermano, veamos a Adán 1 en su huerto. Ahora veamos al otro modelo de la otra serie de casas en su huerto. ¿Qué diferencias encuentra usted? Yo encuentro algunas. Por ejemplo, aquí está el Adán en su huerto, inocente, con voluntad propia, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Aquí en el otro huerto encontramos al Adán postrero con voluntad propia, pero con el Espíritu Santo en plenitud. Pero como él es tripartito, humanamente hablando, Cristo, como Adán, hay una constelación de espíritus que van a participar en este drama. Espíritus inferiores. Inferiores al Espíritu Santo, pero no inferiores al hombre. Va a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque cuando se vino la tentación para el uno y la tentación para el otro, la tentación del uno fue, haz tu voluntad y no la de Dios. Adán 1. La tentación, resumiéndola, ¿verdad? La tentación del Adán postero es, haz tu voluntad y no la de Dios en su huerto. Igual. Dicen que tú tienes a Dios adentro, eres el Hijo de Dios, el ungido, tienes al Espíritu adentro, todopoderoso. Es como que si estuviera interpretando la mente del diablo y le dice, entonces, muéstralo.
Esa es la tentación del postrer Adán. No, yo estoy sujeto a un programa que lo mueve mi Padre por el Espíritu Santo en mí. Y de ahí no salgo. Pero muestra, a ver, que milagros, haz un milagro. A ver, vuela, vamos a ver si eres el Hijo. La tentación no le penetró. El Espíritu Santo lo saturó. Sin embargo, había una parte del ser, del postrer Adán, que estaba flaqueando. La parte humana, la parte del cuerpo, la parte del alma. El Espíritu estaba en yesto. El Espíritu quería obedecer a Dios a raíz de su voluntad personal. Por favor, me pone toda la atención. Esto es muy detallado, muy microscópico. Pero va a ver usted que está la clave. Entonces, el primer Adán tenía la misma premisa. Vamos a ver, ¿vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a otro? Decide. Usted nota que es igual, aquí y acá. Vamos a ver, eso es igual, pero la diferencia. Este huerto era ideal, tenía todo. El Espíritu de Dios se movía afuera del huerto, afuera de Adán, en el huerto. Ahí estaba rodeado de inmortalidad, estaba rodeado de paraíso, estaba rodeado de el mejor ambiente que puede haber, no tenía malas compañías, todo era favorable, hermano, para Adán 1. En cambio, veamos el huerto de Getsemaní, todo era contrario, estaba adverso todo, el mundo entero, gobernantes, gobernados, su propio pueblo, estaba en contra. ¿Nota usted la diferencia? Todo favorable aquí, en este huerto, y todo contrario en el otro. Pero lo que estableció la diferencia, ya usted lo está adivinando, que había en este huerto adentro de la persona, no en el huerto, el Espíritu Santo, a plenitud. Pero eso no era suficiente para ganar la batalla si la persona no le obedecía al Espíritu Santo. Ah, caramba. La diferencia más notable que yo encuentro es que Dios estaba desde fuera dirigiendo al Adán 1, pero al Adán 2 lo estaba dirigiendo desde adentro. Fíjese qué tremendo. Ahora, ¿por qué no lo hacía todo el Espíritu Santo en el Adán postero? ¿Por qué no repelió él la tentación? ¿Por qué no él le dio el poder para que actuara inmediatamente, sin tentación? ¿Por qué no repelió al diablo para que no se le acercara? No, lo dejó que lo acercara, lo dejó que lo retara, lo dejó ahí para ver qué hacía el hombre postrero con su voluntad personal. El Padre vio, ante el clamor del Hijo, postrer Adán, que le gritó: mi alma está triste hasta el grado de morir. En agonía, hermano. El alma en agonía. Por el asedio del pecado alrededor y del diablo. Y luego le dice, cuando se ve su colapso corporal, me estoy muriendo. ¿Por qué no actuó el Espíritu Santo en ese momento? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo todo lo puede? Levante bien su mano porque está muy tímido. Todo lo puede, ¿verdad? ¿Y ahí por qué no actuó? Quiere decir que ahí hay una lección, hermano. Ahí lo que nos está diciendo, si nosotros que estamos como el postrer Adán, somos del modelo de la casa 2, tenemos al Espíritu Santo adentro. ¿Cuánto lo tiene? ¿Será el mismo? ¿Es todopoderoso? Muy bien. ¿Pero cuándo va a actuar? ¿Por qué hay situaciones en que en vez de actuar, como que nos deja? ¿Por qué en vez de poner el escudo del Espíritu, ¿verdad?, deja que los dardos lleguen a nosotros? Bueno, para no estirar el elástico, ¿en qué paró esto? Bueno, entonces el Señor inmediatamente mandó, ante la inminente muerte física del postrer Adán, mandó un espíritu que en ese caso era superior al hombre Jesús.
como un ángel, ahora es superior al hombre humano, al humano, para que lo ayude. Pero que le ayude ¿en dónde? El cuerpo. Entonces, el Señor está ahí, ya nada que hacer. Señor, ya no aguanto el vaso, es muy duro. Fíjense que lo que nos está enseñando la lección de los dos Adanes es que en el uno no se pidió el auxilio, sino que se actuó por su propia voluntad. Y en el postrer Adán se pidió auxilio. Y el Señor no solo le dio toda la plenitud del Espíritu para que actuara en el ministerio y lo derrotara ampliamente al diablo, sino que le mandó espíritus angélicos. Oh, hermano, es que esto cambia la situación. Esto cambia la vida. Pero quiero que salgamos de aquí con la idea de que este planteamiento nos permite saber la grande profundidad de lo que es el libre albedrío. La obediencia es la clave. Por eso dice la Escritura, con toda la sabiduría de la divinidad, el hombre se hace esclavo, sea quien sea el hombre, sea el primero o el postrer Adán, se hace esclavo de aquello a lo que se sujeta, para vida o para muerte. El primer Adán se sujetó en su voluntad a la muerte. Desgraciadamente nos la heredó. El postrer Adán se sujetó al Espíritu de Dios y nos heredó la vida. Démosle un aplauso. Hay una tesis. ¿No será que los ángeles auxilian nuestros cuerpos ungidos para que nuestro pie no tropiece en piedra? Siempre y cuando estemos dentro del programa del Padre. El martes hablábamos de la seguridad y la protección de los hijos. Si se puede uno proteger o solo esperar que lo proteja Dios. Mire, yo me quedé pensando mucho el tema, estuvo caliente ese tema. La solución estaría en esto. ¿Podemos nosotros esperar que Dios nos proteja totalmente? ¿Cómo no va a poder? Seguro. Pero Dios no va a actuar sin enseñarnos que le tenemos que obedecer. Oh, esto desata el nudo del martes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos nuestra propia seguridad de parte de Dios, no importa qué hagamos. Y eso no existe. Eso no existe. Inclusive cuando habla del justo Job, el fiscal probó que no era tan justo. Y Dios lo dejó que lo probara. Porque lo que está enseñando el Señor es que veamos que el que se crea justo, porque Dios lo justificó, no es que no pueda pecar. Y cuando usted lee el libro de Job, usted va a entender, usted va a ver ahí, que tenía una de lacras, hermano, que se creía la mamá de Tarzán. Que no dejaba ir al huérfano, que amparaba a la viuda, que hacía no sé qué. Y entonces, por eso cuando al final del proceso, resultó diciendo, Señor, qué torpe era yo. Yo creía que estaba bien y antes solo de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Yo creo que a nadie le gustaría el papel del fiscal Luzbel en el libro de Job. Pero ¿ve usted que sirvió la fiscalía ahí? No solo purificó Dios a Job, sino que probó que los justos sufren porque no somos perfectos en Dios. Nosotros sufrimos por eso. Yo diría que los alcances de nuestras fallas llegan hasta donde desobedecemos el plan divino. Dios puede manejar inclusive la enfermedad para encauzarnos. Fíjense, puede emplear espíritus bajos para azotarnos. Puede dejar que espíritus inclusive nos maten
si no entendemos. Cuando venía platicando con mi hermano en el carro, me vino el recuerdo de Sansón. Yo le voy a hacer un planteamiento que no sé por qué lo hicimos ahí en el carro y no lo desatamos. Cuando Sansón pecó la primera vez, fíjense que no me estoy yendo del tema, es lo mismo. Cuando Sansón pecó la primera vez y la segunda, prototipos, a ver cuántas veces pasó eso, ¿verdad? Pero los dos prototipos. Primer pecado de carne, el segundo pecado de alma. Pero cuando él pecó en el espíritu, tercer pecado, Dios lo abandonó. Es cierto, después del primer pecado, la fuerza venía de Dios y se escapaba. El segundo pecado, la fuerza venía de Dios y se escapaba. Porque Dios le estaba dando la oportunidad de que se enderezara. Fíjese bien, por favor. Cualquiera hubiera dicho, ¿y cómo lo abandonó Dios a ese su ungido para que no fuera campeón? Ya va una derrota, ahora va una segunda. Oiga bien, por favor. Porque Sansón se había salido de su programa. Pero vamos con la tercera. Dios se fue, dice. Entonces la fuerza que tuvo Sansón cuando botó el templo de Dagón no fue de Dios. Déjeme que termine. Entonces el que mató a Sansón fue el diablo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el caso de Saúl, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, un espíritu malo de parte de Jehová. Lo acometió hasta que se suicidó. Bueno, esa es una tesis. Quiere decir que entonces Dios permitió, claro, él no bajó a matar a Sansón, pero permitió que el espíritu inmundo, destructor, lo matara porque era su esclavo, su títere, y lo cortó Dios. Entonces viene una pregunta. Cuando un ungido falla, cuando llega al extremo de jugar con el hábito del pecado, y todavía tiene carismas, y todavía tiene revelaciones, ¿de dónde vendrán? Le voy a poner otro ejemplo. ¿Quién entraba en el huerto de Dios con Eva? ¿No sería un enviado de Dios? ¿No sería un espíritu protector? ¿No sería un espíritu tipo angélico? ¿No sería un ser de luz? Sí, una criatura de Dios entraba. Que se volviera serpiente después, esa es otra cosa. Pero esa criatura que asesoraba a Eva empezó con rebelarse adentro del huerto y sirvió de fiscal acusando a la misma que había empujado. La mujer no tuvo el alcance de entender que ahora ya no era el ser de luz que estaba ahí con ella. Ahora era el tentador, usando corporeidad conocida. Cayó. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Mire, este ser tenía revelación de Dios y dirigía a Eva. Pero después, ¿de quién era la revelación que tenía? No es que la revelación no se fue, solo la procedencia cambió. El centro de operaciones ahora ya no era Dios para la serpiente, para ese ser alado. Ahora la revelación era del nuevo amo de ella. Mire, hermano, hasta las personas que han sido cumbres que Dios usa, sirven para que el pueblo de Dios sea separado, el que se quiere santificar del que no. Y les pone ese parámetro. ¿A quién van a seguir? ¿Van a seguir mi voluntad o van a seguir a ese hombre caído? ¿Van a seguir, dice Dios, mi voluntad o van a seguir hombres? ¿Quieren seguir hombres? Váyanse. ¿Quieren seguir la voluntad propia? Váyanse a la posilga. ¿Quieren seguir mi voluntad? ¿O quieren seguir en mi casa? Sigan en mi voluntad o váyanse a la posilga. Hermano, no hay otra alternativa. Ahora, ¿nota usted que el eje es la obediencia? ¿Acaso el pródigo que se fue no era el mismo que regresó? Pero la voluntad ya no era la misma. La voluntad se la había dado al Padre. Y cuando se fue a la posilga, la voluntad se la robó él. Y se la dio a otro amo posilguero. Ah, qué tema más fuerte, yo no sé por qué inventan esos temas.
¿Qué es lo que usted tiene como de la nueva serie de casas, del modelo 2, al Espíritu Santo? ¿Cuál será el pecado imperdonable? El no echar mano del Todopoderoso que tiene adentro. Quiere decir que por eso la caída de un ungido es peor que las caídas de un perdido. Fíjense por qué le digo esto. Porque dice Pedro que después de haber conocido la verdad y volverse atrás como el perro a su vómito o la puerca lavada al cieno, mejor le hubiera sido no haber conocido la verdad que volverse atrás, porque sus postrimerías serían peores. Bueno, eso está diciendo, la mancha en un vestido blanco es peor que la mancha en un vestido negro. Bueno, volvemos al primer Adán y el postero. El primer Adán, ¿por qué falló? Por débil. Veníamos platicando con mi hermano. Puede ser que el primer Adán haya estado débil, porque la excusa es, hermano, es que fui débil y caí. Hasta merece una medalla olímpica. O si no, el pretexto es, pero es que tengo revelación todavía. Es que me quieren promover a un mejor puesto. Entonces hay que pecar para que lo promuevan. Bueno, volviendo al primer Adán. Cualquier parecido es mera casualidad. El primer Adán, ¿por qué cayó? Bueno, aquí viene ya una diferencia. Porque no tenía al Espíritu Santo adentro, 1. 2, porque no le cedió su voluntad al Creador. Bueno, permítame que pare un poquito. No vamos a discutir aquí que estaba en desventaja, que esto y que el otro. Lo que vamos a decir es lo siguiente, que está dándonos Dios la lección, que ningún Adán o ninguno descendiente de Adán podrá hacer la voluntad de Dios a menos que se llene del Espíritu Santo. Y ahora se puede. Porque nosotros somos modelo de la casa 2. Yo no estoy hablando a los modelos de la casa 2. Usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, el pecado de Adán allá fue de otro tipo. En cambio, el pecado suyo o mío, ahora, ungidos, es del modelo siguiente. No quisimos ceder la voluntad al Todopoderoso Espíritu Santo que está dentro. El pecado no es que fue débil o que luchó y que al fin cayó. No son pretextos. El pecado está en que, sabiendo quién lo podía sacar adelante, sabiendo que tenía algo más que un ángel, algo más que un Espíritu de Dios, al Dios Espíritu Santo, no clamó: ayúdame, Señor. Usted ve que en el caso de Saúl que acaban de mencionar, en toda la historia de Saúl, léalo, no encuentra usted jamás pidiéndole auxilio a Dios. Solo pedía auxilio al hombre, y para quedar bien con el hombre. Usted me ve en el ladrón de la cruz, número 1, que pidiera auxilio para su espíritu, solo pidió para su cuerpo. En el otro ladrón, usted no ve que pidió auxilio para su cuerpo, sino solo para su espíritu. Si tengo que morir, muero, dijo. Pero acuérdate cuando vengas que tengo un espíritu que cree en ti. Por eso, hermano, los buscadores de señales, solo por las señales mismas, desconfía Cristo de ellos. 2:24 de Juan. ¿Alguien tiene ahí? Capítulo 2, 24 me parece. ¿Lo quieren leer, por favor? Es que esto es muy importante, hermano. De aquí vamos a salir sabiendo que usted obedece y se mete en el programa de Dios, o está expuesto, aunque tenga guardias. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Oiga, pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Ok,
¿Por qué no confiar en ellos? Porque lo que querían eran señales y no a Él. No querían obedecerle, sino solo ver sus maravillas, ver señales. No querían cambio en su vida. No querían cambio en su vida, no querían cambio espiritual. Señor, me quebré la pierna, cúrame, para seguir bailando. Yo me recuerdo una vez un evangelista le dijo a una persona que estaba llorando, subió a la plataforma, y le dijo, ora por mi hija, se está muriendo mi hija de cáncer. Y le dijo, ¿y usted cree en el Señor? Le dijo. Ah, no, le digo, yo lo que quiero es que me sane a mi hija. Bueno, nota usted, se fue mi marido, lo que quiero es que vuelva mi marido, que Cristo me lo devuelva, como que Él se lo quitó. ¿Eh? No quieren cambio de vida. Bueno, volvamos al punto. Qué terrible es depender de los ambientes milagrosos, de las señales, y no depender del que tenemos adentro. Primero Adán, cuando murió su espíritu, era un animal. Claro, después se restableció en el altar. Pidió perdón seguramente, se reconcilió. Seguramente la promesa de otra vez el espíritu vivo para vida eterna. Yo creo que Adán va a estar en el paraíso eterno, porque lo revivieron y va a ser hijo de Dios a la resurrección de Él. Pero note una cosa, hermano, por favor. El hombre con espíritu muerto es un hombre animal que vive del alma. La Biblia le llama al que es del espíritu neumático. ¿Cómo le llama al otro? Psíquico y neumático. No neumático de auto. Psíquico es del alma y neuma del espíritu. Ahora, usted note que aquí vamos a establecer la terrible diferencia. Capítulo 3, donde dice, así son los nacidos del espíritu. Juan 3, ¿qué verso? Vamos a ver. 6. Léanlo, por favor. Oiga eso, hermano. Por favor, póngale atención. Porque de esto puede depender su mantenimiento. El viento sopla de donde quiere. Es verso 8, hermano. Sí, 8. Y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Oiga. El que ha nacido a través de su Espíritu, lo mueve el Espíritu Santo. ¿Oyó? Bueno, el que no ha nacido de nuevo, lo mueve su alma. Ahora, por favor, hermano, entendámonos de una vez. Quiere decir que solamente los que los mueva el Espíritu, aunque no sepamos por qué está sucediendo esto o aquello, que eso es lo que dice el verso 8, aunque no sepamos qué está haciendo Dios con nosotros, porque no lo entendamos, el Espíritu nos lleva por la mejor vía, aunque las cosas parezcan al revés. Pero el que no es movido por el Espíritu, postrer Adán fue movido por el Espíritu, no puede vencer hasta el final. Solo el que es movido por el Espíritu. Y cada fracaso que tengamos, y yo concluyo con eso, y cada traspiés que tengamos, los ungidos, dependen de que no nos dejamos llevar en el programa del Espíritu que está adentro de nosotros. Porque está dicho ya que todo confluirá a bien si estamos en el propósito de Dios. Ahora, por supuesto, hermano, como la discusión el martes fue, si podemos nosotros tomar precauciones de la vida o solo esperamos que Dios nos cuide, la conclusión es esta. Si Dios nos ve en obediencia y en su programa, manda todas las fuerzas que tiene para protegernos. Pero no exime de que haya guardia humana. Por este salmo, si Jehová vela, no vela en vano la guardia. O sea, va a usar guardia.
O puede no usarla, pero va a proteger. Pero él va, como tiene programa, él te va a hacer sentir cuándo vas a usar de la guardia y cuándo no vas a usar de la guardia. Él dice que nosotros seamos precavidos y que llevemos bolso con provisión. Y de repente de una orden, ahora no lleve. ¿Por qué? Si generalizamos lo uno o lo otro, estamos en dos extremos. No hay que usar dinero, no hay que usar nada. Pruebe. Pero puede ser que no teniendo usted un solo centavo, Dios lo provea. ¿Cierto? Pero te dice que con el sudor de tu frente vas a alcanzar el pan. Que alguien dice, entonces ya no voy a trabajar yo solo para arriba. Momento. Y si lees con el sudor de tu frente, solo voy a trabajar entonces. Tampoco. El equilibrio. El Señor sabía cuando le decía, Pedro, préstame tu barca. Me voy a subir en la barca. Usted sabe que él se podía parar sobre el agua sin hundirse. Pero no hacía show. Usted se imagina a un Cristo sobre el agua, sin barca, predicando. Acepta hasta Herodes, hermano. Pero, Pedro, préstame tu barca, porque me voy a subir ahí a predicar. El que podía pararse sobre el agua. Ese es el reino en misterio hoy. Qué equilibrio más maravilloso. Entonces, hermano, ¿de qué dependerá nuestra seguridad? ¿De una pistola? ¿De una guardia? ¿De 20 guardaespaldas más 60 detrás? No. Que le cuente un líder que por allá en el Medio Oriente murió, la seguridad más segura del mundo, dicen que era esa. Y entró uno fácil, paus. Todavía se está preguntando quién lo mató con tanta seguridad. Porque si Jehová no está complacido contigo, en vano te vas a defender. Pero si Jehová está contigo, no es en vano que te defiendas, pero te va a dirigir. Aleluya. Yo cierro con esto. ¿No era más fácil para Dios Todopoderoso matar a Herodes, que quería matar a su hijo? Si le secó la mano a un rey ungido, que le levantó la mano a un profeta, se la secó. Y cuando levantaron la mano para bofetearle el rostro a su hijo, no se le secó la mano. Dios tiene programa. Ahora bien, si para Dios era más fácil y hubiera sido más espectacular que Herodes quería matar al Hijo de Dios de 2 años y se muere en el intento, evita el viaje de Jesús a Egipto. Y hay algo muy interesante, hermano, que esta mañana estaba leyendo en la palabra. Dígame usted, para guardar este equilibrio del cuidado, dígame usted si no usó Dios un hombre y una mujer para que Cristo evitara el peligro de las amenazas de Herodes. La mamá, María y José. Dios lo pudo esconder, que no lo viera nadie. No, usó a José y a María que se lo llevaran con los peligros de la noche para Egipto. Y Herodes risa y risa, ja, 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 los voy a matar. Y otro día mató no sé cuántos, 2000, no sé cuántos niños en Belén, de 2 años para abajo. Y no cogió al hijo. Pero cuando Cristo quería, ya estaba más grande en el ministerio. Cuando él quería, lo veían, y cuando no quería, no lo veían. Y cuando él quería, pasaba en medio cuando lo querían despeñar. ¿Por qué no usó esos poderes con el hijo, niño? ¿Por qué usó medios humanos? ¿Por qué no bajó el ángel que mató a Herodes engusanado? ¿Se recuerda que lo hizo? ¿Por qué no bajó a matarlo cuando estaba amenazando a su hijo? Porque está enseñando el equilibrio. El que es nacido de Dios se guarda y el maligno no lo alcanza, dice.
Pero óigame, se guarda en un plan. No se guarda porque tiene 7 pistolas. Pero lo guarda Dios porque se está guardando de pecar. Se está guardando de ofenderlo. Se está guardando de salirse de su programa. Romanos, me parece 8:28 o 29. Por favor, me lo leen. Y eso condensa todo. Y ahí terminamos para las preguntas. Tal vez si me lo leen, no tienen la versión, la Biblia al día. Por favor, 8:28, Biblia al día. 28 o 29, siempre me equivoco. 28. Además, sabemos que si amamos a Dios, oiga, y nos adaptamos a sus planes. Espérate, papi. Si amamos a Dios, ¿usted ama a Dios? No termina ahí el versículo. Entonces ya está seguro, ¿verdad? No, si ama a Dios. Ok, siga. Y nos adaptamos a sus planes. ¿Se adapta usted a sus planes? Ahí está la clave. Entonces, ¿qué? Todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Aunque sea una paliada. Aunque sea una carceliada. ¿Oyó, hermano? La clave no está en que ame a Dios. La clave estaría en que si usted amando a Dios le demuestra su amor obedeciéndolo en su plan, entonces olvídese. Todo lo demás le ayudará a bien. Bueno, pero aquí viene la colita. ¿Quién podrá decir que nunca le va a ofender a Dios? Es ahí donde debemos en ese momento echar mano al Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Quiero que tú me ayudes. Por eso Pedro, cuando se hundió en el mar de Galilea, no intentó nadar, y ese les hubiera ganado en las Olimpiadas a los nadadores. No intentó nadar. Lo que hizo fue: Señor, sálvame. Cierre sus ojos un momento. ¿Va a echar mano usted del Espíritu Santo que está dentro? ¿O va a usar su libre albedrío, su razonamiento? Se lo va a llevar la trampa, hermano. Aunque sea ungido. Sansón le cayó el templo de Dagón encima y lo mató. Porque no se adaptó a los planes de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Reciba, hermano. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No te da que el Espíritu Santo actúe si estás desobedeciendo. Lo tienes, pero ¿lo obedeces? Tenerlo no es lo que actúa. Lo que actúa es cuando lo obedeces. Porque muchos mueren cortados con el Espíritu Santo adentro. Sansón es un héroe de la fe. Y mire cómo murió, aplastado por el templo pagano.
la presencia de Dios en él, que ya se había ausentado, por cierto, no le evitó, mejor se fue, no le evitó el desastre final. Oh, solo en el Espíritu podemos perseverar. Solo en el Espíritu podremos perseverar. Porque los que son guiados son hijos que llegan a la meta, a la madurez. Hijos maduros. Amén. ¿Quieren mandar preguntas por escrito mientras llegan? Y lamentamos mucho que el tiempo no permite contestarlas todas. Mientras llegan, aquí hay un micrófono que usted puede solicitar. Hermano, la palabra dice, yo dije en mi corazón, con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que ellos de por sí son animales. Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. Es Eclesiastés, ¿verdad? Así es, hermano. Confirma lo que yo estoy diciendo. Está en la Biblia. Eclesiastés 3:18. Amén. Y luego dice, ¿quién sabe? Bueno, voy a continuar. Dice, Qué tremendo, hermano. como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Al hombre no redimido lo pone al mismo nivel de los animales. Por eso yo intuyo que los animales no se van a quedar muertos en el polvo. Tendrán que juzgarlos, ¿no? Si fueron responsables. Por eso esperan la redención del hombre, para que ellos alcancen la gloria con la gloria del hombre. Así dice la Biblia. Muy bien. Hablando siempre sobre los animales, hermano, el pasaje de Génesis 9:5, porque ciertamente por vuestra propia sangre pediré cuentas a todo animal y Oiga. hombre. Caramba, ahora se entiende lo que decía Estés. La cita. Y en Génesis 9. La primera es Eclesiastés 3:10 en adelante y el otro es Génesis 9:5. Hermano Otto, disculpe, hablando de las diferencias entre el primer Adán y postrer Adán, tengo una pregunta. Cuando dice en el Salmo 113, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, ¿será que cuando se dice levanta al pobre del polvo, está hablando del primer Adán que es restaurado en Génesis 2:7, y al necesitado saca del muladar cuando está hablando del postrer Adán sacándolo del lago de fuego? Me parece un poquito remota el contexto, pero podría estarse refiriendo. Ustedes saben que la Biblia tiene muchos planos, y a veces uno está pensando en un plano y pierde los planos más importantes de la exégesis. Entonces, posiblemente, como habla siempre en segundos y terceros y séptimos términos, se está refiriendo a eso. Suena. Me parece un poquito remoto el contexto. Entonces la palabra revelada, aunque ésta lo sea, y genuina como lo fue en el caso de Pedro, solamente va a traer un momento de emoción almática para aquel que la tiene y para aquel que lo escucha, porque me imagino que los discípulos cuando escucharon los restantes, que Pedro tuvo esa gran revelación, se alegraron y se animaron, pero de nada le sirvió la palabra a Pedro cuando cautivaron a Jesús y se lo llevaron preso y lo negó 3 veces, hasta que vino el poder de Dios sobre de él. Tal vez lo difícil en este caso, en la pregunta, está establecer la frontera
entre lo que ya no es revelación de Dios y la revelación del enemigo. O sea, la de Dios y la del enemigo, pues. ¿En qué momento? Ustedes se fijaron que yo mencioné, por decir algo, porque hay muchos casos en la Biblia, a Sansón. Parece que la frontera fue hasta la tercera caída. No sé si usted comparte eso conmigo. La primera y la segunda fuerza fueron de Dios para librarlo de los enemigos. Pero la tercera lo abandonó Dios. Y la fuerza que tuvo, no dice que Dios lo hubiera perdonado. Él parece que creyó que ya estaba arreglado. O no sé cómo dice el pasaje. Pero es el caso que él hizo un alarde de fe para matarse y matar. ¡Wow! Esa fuerza de quién vino. Bueno, si establecemos una frontera quizá móvil, no es para todos el mismo punto. Esperar la tercera caída, ¿verdad? No. Hay una frontera en la cual la imitación del diablo empieza a funcionar y hace confundir a la persona misma y a muchos. Es que cómo habla, es que qué revelaciones, es que qué carismas. Yo he conocido gente herética, hermano, pero plenamente herética, blasfema, con milagros. Yo conocí un hombre que evidentemente, hermano, tenía al principio una nítida revelación, dones del Espíritu. Yo creo así porque yo lo viví no por un día, por algunos años, conviví con esa persona. Y entonces esta persona terminó, y fue cuando Dios me habló a mí, sepárate, déjalo, porque esa persona terminó enamorando mujeres por profecía. Y se las llevaba. Y seguía con profecía. Y como había pegado con la profecía legítima, después la profecía falsa ya no la distinguió nadie. Aunque después se evidenció por los hechos. ¿Para qué estaba usando esa profecía? Bueno, quizá alguien dirá. Alguien dirá. ¿Y no será que todavía era profecía de Dios, solo que la usó mal? O dirá alguien, eso ya era del diablo. Yo más me apunto con esto último. Ahora, volviendo al punto, ¿dónde está la frontera? ¿Cuándo vas a distinguir que lo que está recibiendo, por ejemplo, Pedro, el Señor le tuvo que decir que el Padre se lo había revelado, lo que era de Dios? No lo había distinguido, creyó que era su inteligencia. Pero la segunda vez le dijo, el diablo te está usando. Y tampoco se había dado cuenta. Quiere decir que es muy sutil el momento. ¿Y sabe por qué fue sutil el momento de Pedro, el segundo, el de la negación, el de decir que no fuera la cruz? Porque usó los sentimientos. Peligroso usar los sentimientos. El alma otra vez funcionando. Pobre el Señor, lo van a golpear, lo van a matar. Señor, ¿cómo va a ser que con todos los poderes que tú tienes te dejes que un incircunciso de esos te manosee el rostro? No vayas a la cruz. ¿Quién le podía reprochar ese deseo a Pedro? Solo Cristo, porque le dijo, te está manipulando el alma el diablo. Por eso, hermano, en el Evangelio de Cristo no se pueden mezclar los sentimientos. Le voy a poner el caso de un hombre que cayó totalmente de la gracia divina. Y el gran profeta iluminado, Samuel, lo lloró y lo lloró y lo lloró, hasta que Dios lo paró y le dijo, deja de llorar ese hombre, ya lo deseché yo. Deja de meter tu alma, cumple tu deber, ve y unge otro. Hermano, en el Evangelio los sentimientos traicionan, porque es alma. Dice la pregunta, en comparación de los Adanes, ¿qué figura tiene Eva? Bueno, todavía no pongamos a Eva, dejémosla ahí por un ladito. Muy bien. Porque nos vamos a enredar en qué papel tendrá también la mujer de Sansón, que sí tenía, ¿no? Bueno, entonces... Hay mucha figura, mucha. Pero ahora concretémonos a los Adanes. A los Adanes. Bueno, hay otra pregunta, hermano, y dice, si podría ampliar cómo nos auxilian en nuestro cuerpo los ángeles hoy. El cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, místico, fue auxiliado en sus necesidades temporales por ángeles. Ángeles le llevaron comida. Ángeles lo alentaron en el alma. En Getsemaní. En el desierto. Estaba entre ángeles y fieras. Tenía hambre. Le han de haber llevado comida. Bueno, quiere decir que
Los espíritus auxilian en las necesidades materiales, espíritus angélicos, servidores. Hay espíritus de Dios. Por ejemplo, los carismas o dones del Espíritu son espíritus de Dios trabajando junto al Espíritu Santo. Espíritu de sanidad, espíritu de profecía, espíritu de esto, espíritu de lo otro. No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está comandando eso y usa los rayos de los dones. Los seres celestes, tipo Elohim, hijos de Elohim, seres celestes, auxilian al espíritu del hombre. Pero el rector de todo eso es el Espíritu Santo, que es el Dios que pasó su comandancia del cielo al individuo ungido, lleno del Espíritu. Pero note usted, si usted no está lleno del Espíritu porque bajó el nivel, el Espíritu Santo no está incompleto. Está, pero no puede operar con toda libertad, porque la voluntad del Espíritu la limita la voluntad suya. Usted lo puede estorbar, usted lo puede contristar, usted lo puede apagar, o lo puede dejar que actúe, y entonces actúa. Ahí está. Hay varias preguntas sobre cómo saber si estamos en obediencia y se está haciendo la voluntad de Dios. Dice este hermano que él tiene pruebas en su hogar, no tiene trabajo y se le presentó la oportunidad de ir a Estados Unidos. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios y si él está en obediencia? Eso quisiera yo saber también. Lo difícil, hermano, es que mezclamos todavía nuestros deseos con los deseos de Dios. Yo creo que el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu. Si estamos guiados de si es correcto irnos para allá o quedarnos acá. Si es correcto huir o es correcto pelear. Si es correcto quitarse de ahí o quedarse ahí. Eso es asunto de guianza. Pero tiene que ser discernida por la persona, decidido eso, por la persona. Si es el Espíritu el que le dirige, no se va a equivocar. Pero si por alguna razón confunde sus deseos con los del Espíritu Santo, puede equivocarse. O sea, la respuesta es difícil, hermano. Cada caso es cada caso. No le podríamos dar una fórmula mágica que le sirva para todas las medidas. Muy bien. Buenos días, hermano apóstol. Tengo una pregunta, una inquietud. Ya usted tocó un paralelo muy interesante sobre el primer Adán y el postrer Adán. Y yo pues observaba de que, personalmente, que ambos, no sé si estoy equivocado, tenían igual oportunidades, porque daban a entender de que había una desventaja para el primer Adán, dado que no tenía el Espíritu Santo dentro, mientras que el postrer Adán tenía el Espíritu Santo. Uno entregó la voluntad en Getsemaní, en la cual dio a demostrar de que su alma está agonizando, y entregó su voluntad y el Padre lo socorrió. Yo me pongo a pensar de que si el primer Adán, cuando cayó Eva, y ella acercó y Eva tentó al marido, yo observaba algo ahí, que Adán, cuando todavía no había caído y fue tentado por la esposa, a pesar de haber caído del pecado, no notó su desnudez. En cierta forma, Adán Eva no notó su desnudez porque el esposo cubría a ella. Pero cuando él cayó, notaron su desnudez. Entonces yo me pongo a pensar de que si Adán hubiera clamado al Padre, tal vez hubiera redimido a Eva, hubiera utilizado un medio, no hubiera sido expulsado del Edén. Ahora, yo manifestaba de que si nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos el poder para poder agradar a Dios y llegar al altar del varón perfecto, en el Antiguo Testamento observaba a dos varones de forma especial que no tenían el Espíritu Santo, como era Enoc, un caso muy palpable, que agradó a Dios y se lo llevó en vida. Y también podemos ver el caso de Elías. Yo digo que realmente, a pesar de no tener Espíritu Santo dentro, llegaron a agradar a Dios. Sí, lo que estamos estableciendo, las tentaciones fueron igual, la oportunidad fue tomada en igualdad, pero iba a actuar Dios en todo el Antiguo Testamento, que son las casas modelo 1, iba a actuar Dios de todas maneras si hubieran pedido auxilio, en vez de tomar su voluntad para hacer lo que hicieron. Pero en el caso fue que hicieron su voluntad, quebrados. Si no hubieran hecho su voluntad y le hubieran dado la voluntad al Padre,
él hubiera actuado no en la forma que actúa hoy con los que tenemos el Espíritu Santo, pero hubiera actuado porque el Espíritu Santo inmanente estaba afuera. Hubiera actuado inmediatamente enviando ángeles, enviando lo que fuera, operando con los medios, de tal manera que hubiera salvado, desde luego, a Adán. Solo que la manera diferente, pero el fin el mismo. Obedecer tiene el auxilio de Dios. Desobedecer pierde el auxilio de Dios, sea en el primero o en el postrer Adán. Pongamos al revés. Ahora el postrer Adán hubiera hecho su voluntad en Getsemaní y se muere, como se murió Adán cuando hizo su voluntad. Quiere decir que cuando le dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, lo salvó de la muerte. Ahí, inmediato. Claro, operó el Espíritu que en plenitud estaba en Cristo. En Adán no podía operar en esa forma, pero los fines hubieran sido los mismos. Lo hubiera salvado. Eso indudablemente. Lo que estamos haciendo es la diferencia entre un Adán y el otro, porque en uno operó afuera el Espíritu y no operó en ese caso porque se apropió la voluntad. Y en el otro operó el Espíritu adentro y auxilios exteriores también, porque dio su voluntad al que tenía en sus manos el plan. Por eso es ridículo, hermano, que los ungidos hagan su propio plan y operen y manipulen, según ellos, al Espíritu Santo. Yo no creo en esos shows. Y ya va a ver usted que al final de cuentas, todos esos que están haciendo farándulas y cosas, va a ver usted lo que van a parar. Porque las novedades esas dejan de ser novedades cuando se deja el tiempo. Porque lo que se mantiene, ya no es novedad. Pero esas novedades pasan. De tal manera que podemos decir que cuando uno ve que el Espíritu Santo está siendo usado para engrandecer a una persona que dice ser enviada de Dios, ya la cosa está mal. Ya cuando la mirada se pone en la persona, el Espíritu Santo no puede estar cooperando porque no comparte la gloria a Dios con ninguno. Amén. Amén, hermano. Dice, el postrer Adán tuvo naturaleza adámica como nosotros y le habrían puesto el libre albedrío. Sí, seguro. Sin libre albedrío no hay prueba. ¿Para qué? No hay fiscal ni defensor. ¿Para qué? Evidente. ¿Otra pregunta? Hermano, cuando estaba exponiendo me ponía a pensar que en el mundo espiritual viaja tanto ondas negativas como ondas positivas, el mundo de Dios y el mundo negativo. Yo estaba pensando entonces que la obediencia y el caminar en el Espíritu es el que determina cuál de los dos mundos va a afectar al que está ministrando. No sé si así sea. Así es. La obediencia es mejor que sacrificarse, dice. Por ejemplo, una persona que está procurando algo de Dios. Había dos montes, Ebal y el monte Gerizim. El uno era el monte de la obediencia y el otro el de la desobediencia. Se subían a ayunar, se subían a hacer todo lo que querían, a pedir a los dos montes. Pero Dios contestaba solo en el monte Ebal. Entonces, ¿por qué? Porque estaban en obediencia. Y los otros, aunque hicieran lo mismo, estaban en desobediencia. No era asunto de persistir 40, 60, 100 días de ayuno para alcanzar aquí en el Ebal, en el Gerizim, lo que se alcanzaba en Ebal. Era asunto de cambiarse de monte, irse al de la obediencia y ahí viene certificada la cosa. En la desobediencia se puede disecar usted todo el día que no va a alcanzar más que lo liquiden. Amén. Dice que si influyen los ancestros en la obediencia y si Adán traía herencias. No, Adán era inocente. La prueba está que Adán era inocente. Cristo no había pecado nunca. Era inocente. Está en igualdad en ese caso. Ahora, los ancestros cuentan en la medida que uno les dé lugar ya estando en Cristo. Si tú le crees al diablo, lo que te diga el diablo, le va a operar el diablo por esa especie de fe que le pones. De la misma manera que tú puedes leer una promesa de Dios y no actúa sino hasta que le pones fe. Igual la copia. Hasta que le pones fe al diablo, actúa.
Si no le pones fe, si no le crees, no puede operar. Yo lo digo así tajante, no sé si alguien piensa que hay gris en medio de lo negro y lo blanco. Pero yo creo, hermano, que uno se esclaviza solo cuando le cree al amo, cuando está ya metido en eso. De tal manera que la voluntad es la clave de los dos polos que dijo el hermano Angelito, negativo o positivo, según el que uno agarre. Hermano Otto, si no el diablo no tendría poder. Sobre lo mismo, me ponía a meditar, hermano, en lo delicado de que hayan dos revelaciones paralelas, usando los mismos caminos, y que de alguna manera los ministros o los medium, llamémoslo así, como el serpiente que puede ser de Dios y después ya no ser de Dios. Recordaba a Nehemías cuando dice que no toquen lo más santo hasta que no haya sacerdote con Urim y Tumim. Hoy se ve mucha gente con revelación. ¿Cómo debe ser el mecanismo para que el sacerdote con Urim y Tumim realmente pueda medir y probar los espíritus, como dice Juan, para que realmente no se corra en peligros de revelaciones ajenas? Sí, yo creo que este punto es de lo más delicado, hermano Sergio, porque, por ejemplo, ¿qué hubiéramos dicho nosotros al oír a Cristo que le dijo a Pedro, Satanás te está usando? Creeríamos, si somos un poco radicales, que ya nunca más podría ser usado por Dios. Nosotros descartamos a una gente que está profetizando del diablo, que se le comprobó, y creemos que ahora va a volver más a profetizar de parte de Dios. Pero puede ser que sí, que se arregle y todo y después lo use Dios. Ahora, va a costar mucho más trabajo creerle. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la parte delicada es que el sacerdote con Urim y Tumim es un ministro maduro que debe regir las reuniones en donde se comen las cosas más santas. Eso es lo que dice el contexto. No comáis de las cosas más santas, más profundas, más delicadas. Media vez no haya alguien maduro que regule. Ese es el sacerdote con Urim y Tumim, que sabe distinguir. Porque hay mucho pueblo, hermano, no distingue porque no está maduro. No porque sea malo, necesariamente. Pero, por ejemplo, ¿por qué los profetas van a ser juzgados por profetas? No la congregación. La congregación no va a juzgar a los profetas, a los que profetizan o a los ministros profetas. Los va a juzgar el ministerio maduro. Entonces no cualquiera puede pararse ahí, oír una profecía y llegar, usted está hablando de la carne, cállese. No, tiene que ser un ministro. Inclusive para eliminar a una gente, declararla fuera de cobertura, quitarla de en medio, excomulgarla, diría alguien. Tiene que ser con consenso ministerial. No puede un apóstol o fulano, no, queda excluido. Váyase, ya no más. Si no hay consenso, ¿qué es lo que se ha estado haciendo últimamente? Ha habido consenso ministerial, juzgando los casos. ¿Me explico, hermano? Le pongo la base bíblica. Al que está haciendo tales pecados, 5:5 de 1 Corintios, al que está haciendo tales pecados, échenlo. ¿A quién le dijo eso? ¿A la iglesia? Pero que la iglesia, en sus dirigentes, hiciera eso. Si no voy a llegar yo, y lo voy a hacer, dijo Pablo. Pero entonces quiere decir que no lo hacía solo él. Había un presbiterio. Y en consenso presbiterial, claro que se puede excluir. Eso no quita que esa persona alguna vez se arregle con Dios. Porque no es este presbiterio que cierra el cielo. Este presbiterio cierra el área por asepsia, por prevención. Pero si Dios lo quiere arreglar después al tal, lo arregla. Lo arregla. No le estamos cerrando el cielo. Lo que no queremos es que la manzana podrida pudra otras. ¿Amén? Bueno, todavía somos amigos. Dice, de acuerdo a lo expuesto, cómo se deja entender que en determinado momento, cuando nos ocurra un percance, podemos usar de nuestra fuerza física para defendernos contra nuestro agresor. Amplíe, por favor. Karate. Bueno. No, lo que quise decir, hermano, y repito, ya parece que se quieren ir por ese tema. Si no estamos a cuentas con el Señor, en el perfecto amor se quita el temor, dice. Siempre estamos temerosos como que algo debemos, ¿verdad? Ahora, la contrapregunta es, ¿pero quién no puede
tener reservas respecto a su conducta alguna vez. Entonces yo creo que el Señor puede usar, fíjese bien, medios humanos para escaparlo de peligros. Y usted aprovecharse los medios humanos. Con eso no estoy diciendo que ande armado y todo lo demás. Eso es asunto potestativo de cada uno, ver cómo va a actuar en cada momento. Pero por ejemplo, Pablo de alguna manera supo que lo querían asesinar y que se habían jurado asesinarlo no sé cuántos. Pero de alguna manera lo supo un sobrino de Pablo. Y llegó el sobrino de Pablo, pidió audiencia con el gobernador. Miren, se sirvieron de un medio humano. Y el gobernador oyó al muchachito, hermano. Ah, ¿qué pasó? Yo oí que se conjuraron que iban a matar a mi tío. Eso lo lee usted en el libro de los Hechos. Entonces le dijo, ajá, lo van a matar. Guardia, quítenlo de ahí, vayan con no sé cuántos armados y me lo llevan a otra cárcel. Eso salvó a Pablo. Eso, hay muchos casos. Pero en este caso se usó un muchachito, hermano. Un medio humano. Y se usó una guardia que lo llevó rodeado. Hay que leer ese pasaje. Lo llevó rodeado, hasta que lo entregaron a no sé qué otro gobernador. Eso salvó a Pablo. Muy bien. Eso es para decir que sí se pueden usar medios humanos dentro del plan de Dios. Porque Dios de alguna manera hizo que ese gobernador dijera, mira, patojo, lata, quítate de aquí. ¿Qué te voy a creer a vos? Le creyó, hermano. Dios puso eso. Usó lo sobrenatural en lo natural. Bueno, ¿yo cómo hiciera para tratar de convencerlo que deben haber medios humanos al alcance nuestro o no haberlos y Dios guardar al que le agrada? Yo creo que ya está demostrado. Ahora, si usted cree que no, que tiene que agredir o defenderse, defiéndase. Porque no es lo mismo ver al toro que va de ida que venga de vuelta. Yo me recuerdo cuando una vez un hermano le dijo a otro, mire hermano, ¿por qué hace usted con eso endemoniado que lo tiene ahí con la llave del diácono y lo tiene prensado ahí? Luche con el demonio, le dijo. Deje de estar mascullendo ahí o magullando al endemoniado. Entonces paró el que estaba liberando y le dijo, hágalo usted. Sí, pero es que Cristo, yo me recuerdo bien de eso. Cristo dijo, fuera, y se fue el demonio, dijo. Fíjese bien. Entonces, cuando esta persona, que no pudo hacer lo que él quería, que debía haberse hecho, él olvidó que Cristo le estuvo diciendo a los espíritus del Gadareno que se fueran. No le dijo, le estuvo diciendo. Eso quiere decir que luchó. No es lo mismo. Dice, el Señor decía y se iban. En el Gadareno no. A pesar del amén del hermano. O sea, hubo lucha. Hasta que el Señor tomó autoridad contra el demonio en los 40 días, el demonio fue vencido. No con la presencia de Cristo ahí, salió huyendo. No. Lo venció. Venciendo la tentación o las tentaciones en la pura cara del diablo. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. ¿Se va a defender o espera que Dios lo defienda? Las dos cosas. Momento. No le estoy diciendo que haga. Dios le va a decir que haga. No me va a decir usted que no mete las manos cuando se va de boca. ¿Y eso no es defenderse del suelo? No me va a decir que si le van a pegar no es usted así. ¿Y eso qué? ¿No es defenderse? ¿Y salir huyendo no es defenderse? Porque yo no le estoy diciendo que use allá usted, si no la dispara al revés. Aquí hay un verso, hermano, que deja ver un ángulo. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él.
Ese es un texto concluyente, pero óigame bien, por favor, no veamos solo un polo, porque con ese texto suelto yo hago una doctrina en este momentito, nada más, ya no hay ni guardias ni nada, queda todo abolido. Pero entonces, ¿qué hago con los otros textos en que la guardia no vela en vano cuando Dios está agradado? Lo que yo estoy provocando es el equilibrio. Y eso que no le he contado la historia de un hermano. Es historia, no es anécdota. Lástima que el hermano ya se nos fue, murió. Hermano Alfonso, que era secretario, Hernández. Él me preguntó una vez, él viajaba afuera del país con mercadería. Estaba principiando la iglesia, estábamos bajo un impacto tremendo. Y me dice, hermano, yo voy a dejar ya de usar mi arma que uso. A Honduras, me dijo. Llevo mi Biblia ahora en vez del arma, me dijo. Mire, por aquí las dudas, lleva el arma también, le dije. Oiga bien, puede decir usted ingenuo todavía ahí que no sabía cómo contestarle. Cuando regresó como al mes de Honduras, hermano, me dijo, hermano, me dijo, aquella pregunta, aquella consulta me salvó la vida. Oiga, el hermano, en un camino solitario de Honduras, lo asaltaron. Entonces él dice que les dijo en su angustia a los tipos ahí para matarlo, para llevarle lo que tenía. Miren, les dijo, yo soy cristiano. Yo tengo mi Biblia aquí, ¿me permiten que la saque? Vaya, ore a su Dios antes de morir. Abrió la valija, manos arriba. No, yo solo le pregunto, ¿quién salvó la vida de él? No me va a decir que la escopeta que llevaba. ¿Pero la usó Dios o no? Que quede concluida la pregunta. Hermano Otto, hay un texto que yo quisiera que me explicara. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y es en 9:14 de Hebreos, dice, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Quiere decir que Jesús, por el Espíritu Santo, fue llevado a la cruz del Calvario, hermano Otto, y que por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Podría ampliar, hermano Otto? Lo que amplío ahí es el tema redondo, hermano. El Espíritu Santo lo hizo posible que llegara a la cruz. Su voluntad propia, personal, no lo hubiera hecho. Tuvo que ir a la fuerza del Espíritu para que el Espíritu lo condujera voluntariamente. O sea, él fue a la obediencia no obligado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, pero voluntariamente. De la misma manera que Adán comió del fruto, llevado por su propia voluntad, sin que intervinieran fuerzas diabólicas. Él fue voluntariamente a comer. Pero más claro está en Eva, ¿verdad? Ella fue voluntariamente a participar del fruto prohibido. Ahora, en el punto positivo de Cristo, él fue voluntariamente, porque entregó su voluntad, a morir. No que lo obligó a morir el Espíritu Santo. Que quede claro, no lo obligó a morir el Espíritu Santo. De la misma manera que el Espíritu Santo no te obliga a morir al pecado, pero te dice, muere al pecado y tendrás la vida eterna. Hasta ahí llega. De ti depende, ¿lo hago o no lo hago? Esta mañana está tremenda, hermano. Si de aquí sale usted desobedeciendo, ya por su cuenta y riesgo corre el resto del camino. ¿Por dónde van las preguntas? Aquí, hermano apóstol, dice la pregunta, ¿cómo hacer para distinguir verdaderamente la revelación que no es de Dios? Porque diciendo que usted decía que la revelación no se va, pero sí la procedencia. O sea, ¿cómo hacer para distinguir eso? Sí, Dios habla y habla el diablo. En el huerto del Edén
habían dos voces, la de Dios y la del diablo. Eso prueba que estamos obligados a diferenciarla. Yo diría que Eva, en sus fallos, porque hubo fallos, dio lugar a la otra voz. Ella no debía haber oído la otra voz si quería evitarla. Pero al solo oírla, estaba dando puerta a la tentación. Establezcamos de una vez que la tentación no es pecado. Y queda terminado ese tema con saber que Cristo fue tentado. Y en todo, pero sin pecado. Quiere decir que ahí está declarando que el pecado no es ser tentado, sino ceder al pecado. Entonces, por supuesto, el hecho de ceder al pecado es abrirle puertas, ceder, darle vía, acariciarlo. Ahí ya hay pecado. Lo que Cristo hizo, que llegó la tentación y la rechazó. Tajante. Alguien ha dicho que José en Egipto probablemente abrió puertas humanas con la Potifera. ¿Cómo se llamaba? Y que ha de haber sido un monumento. Monumento de carne, ¿verdad? Pero note usted, hermano, José parece que era asediado, hasta de último se fue, huyó. No sé quién me dijo que por qué dejó su ropa ahí, que a saber qué estaba haciendo. Bueno. Pero la verdad de las cosas, hermano, que lo que enseña la Biblia en ese pasaje es que la única manera de rechazar la tentación no es enfrentándola, mirándola, sino huyendo. El hombre es estopa, la mujer es fuego y el diablo sopla. Bueno, hermano Otto, disculpe. Respecto a la pregunta que hacía el hermano de cómo diferenciar la sabiduría en la revelación de Dios y del diablo, no sé si ayudará este versículo de Santiago, que dice: pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto, primeramente pura, pacífica, tolerante, complacente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. ¿Será que estos elementos tendrían que ser tomados en cuenta para lograr discernir, o tiene que ser necesariamente por el Espíritu o porque sabemos de que alguien está caído o no? ¿A partir de cuándo viene esa revelación diabólica? Sí. ¿Cuando el hombre pecó o cuando se le descubrió? No, es que en realidad el discernimiento de espíritu es el mejor medio de diferenciar, pero no el único. Entonces el discernimiento de espíritu sería la parte divina para entender una situación espiritual que no discernimos humanamente. Pero hay medios humanos. Por sus frutos los conoceréis. Uno. Diríamos analizando la vida de la persona. Pero acuérdese que la persona tiene que haber agudizado los sentidos espirituales para poder entender. Es decir, una persona inmadura no distingue. Una persona madura distingue más. Pero no distingue más que lo que sería con discernimiento. Entonces, combinemos todo. Uno puede empezar a dudar de una persona que ya le mintió, le volvió a mentir y le volvió a mentir. Y que está hablando de parte, como decía yo anoche, diciendo verdades pero viviendo mentiras. Entonces, cuando uno ve que una persona está viviendo mentiras y hablando verdades, ya empecemos a dudar, hermano. Ya estamos discerniendo en cierto sentido, pero con los sentidos naturales. Pero acuérdense que el discernimiento de espíritus es una aportación, es un espíritu de Dios operante. Entonces, eso es superior, desde luego, al espíritu humano. Entonces, no hagamos absoluto que solo cuando se tiene discernimiento. También por observación, por convivir con la persona, es todo junto. Pero no me van a decir que se va a superar por los medios naturales el medio
sobrenatural. Amén, hermano Otto. Aquí hay una última pregunta. Dice, ¿podríamos creer que antes que llegara el consejo de la serpiente ya había fallado Adán en el huerto? Bueno, fallas tenía Adán, porque parece que ya estaba fraguando a Adán a hacer su voluntad. Yo creo que una de las fallas era que ya no le tenía la suficiente atención a Eva. Otra de las fallas, estaba muy ensimismado en otras cosas y no en su hogar. Fallas. Pero eso no quería decir que por eso cayó. Él cayó, bueno, nadie cae instantáneamente, va cayendo, va cayendo. Aflojó el vallado y se vino abajo todo el vallado. Nadie cae inmediatamente, va cayendo. Cuando cae por fuera, ya cayó 10 veces por dentro, hermano. Por eso tampoco es excusa. Es que lo agarraron en un momento débil. Claro, en un momento débil, un soplido te bota, no una neumonía. Pero que eso no es excusa, hermano. Porque yo oigo mucho. Es que, hermano, yo soy débil, pero todo el tiempo es débil. No hay modo que diga, ahora me siento en el Señor. Siempre es débil. Como que está esperando que esa debilidad se la aproveche el otro, ¿verdad? Yo creo, hermano, que esa gente que siempre se tiene por débil, está esperando una excusa para cuando caiga. Es que soy débil, es que esa es mi debilidad, es que eso es lo que a mí me gusta. Es que si el problema no es de qué manera va a pecar, sino por qué no pide auxilio. Si no pide auxilio al Espíritu Santo, es porque ya le gustó el chance, ya le gustó, no quiere cambio. Como aquel que se estaba durmiendo en la iglesia, que le dijo al hermano que estaba a la par, si no te durmas, le dijo, mira que los demonios lo hacen a uno dormir, eres un demonio del sueño. Ay, deja que se apodere de mí, le dijo. Le gustaba dormirse. Pero usted está bien despierto, ¿verdad? Todos los que se rieron están bien despiertos. Vamos a levantar las manos al Señor. Ya por hoy es suficiente. Hay pastores aquí que están pidiendo oración. ¿Oramos? Estamos orando por los hermanos Julio Inverso y hermano Ecuté, en el nombre de Jesús. Toca sus cuerpos y ahora te pedimos, Señor, para que nosotros entendamos que la clave de agradarte es obedecerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.